Buenas tardes. Estamos acá después de un largo tiempo encontrándonos de vuelta en la virtualidad, así que creo que es un buen momento porque todos aquellos que estamos un poco alejados encontramos en estos espacios un momento lindo, ¿no? Además de lo que uno aprende. Así que con muchos nos venimos ya hace 3 años encontrando en estos espacios que promueve el Ministerio de las Culturas. En este caso, hoy nos encontramos en el primer conversatorio del ciclo de Mujeres en el Territorio, que también se enmarca en aquellos que ustedes vienen presenciando sobre historia cultural de Neuquén. Hoy un poco la propuesta es a través de distintos de nosotros, que vamos a ir apareciendo de a poquito, compañeros de trabajo, que hacemos un trabajo en red desde el Ministerio, desde Archivos del Sur, que es una subcomisión de la Biblioteca Popular, desde la Universidad del Comahue, a través de Laura Méndez. Queremos, bueno, indagar en el papel que ha tenido la mujer en el territorio del Neuquén, los papeles, en realidad. Este va a ser un encuentro que va a estar, que estuvo charlado con Laura y con Archivos del Sur, para poder mostrar a la mujer en la ruralidad, y cómo a través del tiempo esa presencia, bueno, sigue por supuesto siendo totalmente presente, y cómo todos nosotros podemos aprender a partir de ellos, a través de las memorias, no solo de los documentos, y un poco lo que vamos a hacer es poder entablar ese diálogo entre memoria, documento, nosotros, nuestros pensamientos, y como siempre los vamos a invitar a participar de estas charlas. Laura nos va a hacer una presentación de algunos temas que nosotros les pedimos. Luego desde Archivos del Sur y desde la Dirección de Antropología, que en este caso estoy representando, también les contaremos cómo trabajamos justamente acerca del tema de la mujer en la ruralidad y qué es lo que vamos viendo. Y queremos saber qué piensan ustedes y cuáles son las vivencias que seguramente han tenido, algunos trabajando, otros perteneciendo a ese espacio. Así que bueno, lo primero que quiero hacer es pedirle por favor a Carlos Sides, que es el director provincial de Patrimonio Cultural, que nos inicie en este nuevo ciclo, que son 4 encuentros, y bueno, y después seguiremos con Laura. Bárbaro. Buenas tardes, Romy. Buenas tardes a todos y todas. Laura, muchísimas gracias por prestigiarnos hoy con este encuentro. Hemos vuelto a los ciclos que habíamos planteado en pandemia, encontrarnos, no sabíamos cómo hacer para seguir en contacto cuando esto inició en el 2020, aquel 20 de marzo, y hace rato y nos venían pidiendo que nos volviéramos a encontrar en este sistema, por internet, con Zoom, y esta posibilidad que nos da la Dirección General de Patrimonio Inmaterial, a través de la Dirección de Antropología, que es Romina quien lleva adelante esa área, junto con el licenciado Padín, hacen esta propuesta, y para nosotros todo un prestigio que arranquen, inicien estos ciclos que van a ser el 16, el 23 y el 30 de junio, y el 6 de julio, a esta hora, por Zoom. Así que en este primer encuentro, y en ese título de Mujeres en el Territorio, la mujer en la ruralidad, en la historia de la Nueva Patagonia, está interesantísimo, y por supuesto que en nombre de nuestro ministro, Marcelo Colonna, y de nuestro gobernador, Omar Gutiérrez, les damos la bienvenida y gracias por elegir estos conversatorios que venían siendo periódicos, y cuando volvimos a la normalidad se nos vino todo junto. Así que
Esperamos que sepan disculparnos por el tiempo que estuvimos distanciados, y como siempre decimos, estamos abiertos a cualquier respuesta que ustedes tengan para poder iniciar otro ciclo con otros temas o incluirse en estos mismos. Vamos viendo si podemos ampliar las fechas y los temas, y quienes quieran participar, o tengan ustedes conocimiento de alguien que tenga alguna tesis respecto de estos temas que nosotros planteamos para ponerlos en discusión. Y bueno, se habla con Romina, con la coordinadora, con Estefanía Petersen, o cualquiera del equipo que ustedes identifiquen en sus localidades, o nos llaman o nos mandan un mensajito, que estamos en la página del Ministerio, hasta nuestros teléfonos tienen. Así que muchísimas gracias a todos y a todas por estar nuevamente presentes en estos encuentros que propone el Ministerio de las Culturas. Y le devuelvo la palabra a Romina para que ella presente bien a Laura. Y Laura, nuevamente en nombre de nuestro equipo de trabajo, agradecerte por disponer de este tiempo para nosotros, para todos y todas que van a estar esta tarde escuchándote. Gracias, Carlos. Bueno, a ver, Laura, qué presentación. Recién estábamos revisando la presentación porque nos reíamos porque es increíble. Pero creo que lo más importante de decir de Laura es que Laura es profesora, es licenciada y es doctora en historia. Ha atravesado y sido docente en todos los niveles educativos. Me parece que es algo sumamente importante porque todos los que conocemos su trabajo sabemos que su práctica, sobre todo en rama media, ha sido fundamental para poder aprender ella, y creo que enseñarnos a nosotros a cómo poder enseñar la historia, la antropología en las escuelas y en realidad al público en general. Laura vive en Bariloche desde el 87, ¿sí? Es de Cinco Saltos, es rionegrina, sin embargo estudió en la Universidad Nacional del Comahue. Cuando termina la carrera se va para Bariloche y ahí ya se queda en el 87 y comienza a trabajar primero en rama media, pero luego en el Instituto de Formación Docente, y termina en el CRUB, en la Universidad Nacional del Comahue, pero sede Bariloche, en la carrera de Historia. Y allí, bueno, en general casi todos la hemos conocido como docente en posgrados y licenciaturas, y prácticamente para nosotros es un referente, creo que es el referente que nos ha enseñado sobre historia regional. Así que por eso la invitación y el interés del Ministerio en tenerla. Si bien está en Bariloche, su conocimiento sobre la ruralidad es sumamente amplio, y la idea es poder discutir desde lo que sucede en la zona del Nahuel Huapi, en la cordillera sur del Neuquén, y por supuesto todas las áreas de influencia, y ver qué sucede también en las otras áreas rurales de la provincia, porque seguramente vamos a encontrar caminos de encuentro y muchos temas para dialogar, y similitudes y algunas diferencias también. Así que bueno, acá le vamos a dar el paso a Laura para que pueda empezar con su presentación. Y ahí Lau le va a pedir a Juan que le permita compartir pantalla. Buenísimo, ¿se ve, cierto? Sí, se ve bien. Perfecto. Bueno, en primer lugar, agradecer a Romina, a Carlos, a mis queridos amigos de la biblioteca Osvaldo Bayer, como Gerardo, que siempre generan cosas tan lindas como estas, ¿no? El podernos juntar, hablar sobre nuestro pasado, y a través del pasado imaginar presentes, diseñar futuros y ayudarnos a comprender muchas de las cosas que hoy nos pasan. Yo, por supuesto, en estas pequeño ratito que voy a compartir con ustedes, no voy a alcanzar de ninguna manera a dar cuenta
de esta compleja, dinámica, densa y heterogénea historia de mujeres, sino simplemente voy a compartir algunos retazos de ella en la esperanza de invitarlos a seguir leyendo, a profundizar, a escuchar charlas que siguen, que escuché que tienen que ver muchas de ellas con mujeres mapuche, también con mujeres fortineras, así que simplemente si con esto logro despertarles la pasión por algo que a mí me quita el sueño, como es los itinerarios femeninos en nuestra región, ya me doy sumamente por satisfecha. La otra alegría grande que tengo, que viendo quienes están participando, reconozco ex estudiantes y actuales colegas, queridas amigas y mujeres de diferentes lugares de Río Neuquén. Yo creo que la virtualidad nos da esa posibilidad, ¿no?, de hermanarnos un ratito desde geografías diferentes, pero unidas por una preocupación común. Yo específicamente voy a hablar sobre un fragmento temporal relativamente corto, que son estos últimos años del siglo XIX y el comienzo del XX, y también un espacio reducido, como son las actuales provincias de Río Neuquén, específicamente en su zona más oeste y andina. Pero voy a comenzar con una historia personal, porque hay algunos autores que dicen que toda historia, en última instancia, también es historia de nosotros mismos, y contarles que mi abuela, que fue una española que llegó a la ciudad de Cinco Saltos en 1920, 6 años después que su marido, que había venido primero en el 14, pero que no tuvo plata para traerla a ella, así que tardó 6 años en ahorrar para el pasaje y la mandó a buscar, casi analfabeta, tenía una libretita de cuero marrón en donde anotaba sus impresiones, sus vivencias, sus preocupaciones y muchos refranes, la mayoría de ellos inventados y los otros reproducidos desde su España natal. Cuando ella falleció, yo estaba en Buenos Aires haciendo un estudio de posgrado y pedí que quería como herencia ese librito marrón. Cuando regresé en el verano, después de terminar las cursadas, nadie sabía dónde ese librito marrón había quedado y seguramente se perdió en el embalaje de las cosas y en el desocupar la casa materna que luego fue vendida. Y siempre quedó en mi corazón ese anhelo, ¿no?, y esa preocupación, porque ese librito marrón evidentemente no fue ni demasiado importante ni demasiado valioso para que hubiera afán de atesorarlo. Entonces siempre digo que mi buceo a través de la historia de las mujeres no es ni más ni menos que intentar recuperar ese libro marrón que quizá por haber sido escrito con un lápiz negro de mina gruesa y con muchos errores de ortografía de una abuela casi analfabeta, se perdió porque no se consideró como una herencia, como un patrimonio que valía la pena que fuera guardado. Y a partir de esa reflexión es que ya hace muchísimo tiempo que me interesan especialmente conocer la historia de las mujeres. Una historia de las mujeres que no es una historia que pretende ser un gueto, es decir, que pretende ser única y sola, sino que pretende incorporar las experiencias femeninas a una historia más global, en la intención, por un lado, de visibilizarlas, pero también de complejizar esa historia que generalmente ha sido una historia narrada por varones, escrita por varones, y durante mucho tiempo, por lo menos desde el primer siglo de la constitución de la historia argentina como disciplina académica, que va ya de la mano de Bartolomé Mitre, nuestro primer historiador de 1860, hasta me atrevería a decir un siglo largo después, estas historias que interesaban asociadas a la política, al ejército, al varón en general, asociado al criollo o al europeo, poco lugar tenían para estas mujeres que siempre estuvieron, pero que muchas veces no interesaron y que poco sabemos de ellas. Este hermoso párrafo
Es un párrafo escrito por Bernardo de Monteagudo, allá por 1812, en momentos en que nuestro país estaba comenzando su proceso de construcción de su estatus de independencia, desde la formación del primer gobierno patrio y el ensayo de diferentes propias formas de gobierno. Y Monteagudo dice algo con lo cual me gustaría arrancar, es que muchas veces cambios que para la sociedad fueron muy importantes desde el punto de vista de la política, del el orden militar, de los espacios de gobierno, poco impacto produjeron en el mundo cotidiano de las mujeres, ya que las relaciones de subordinación, los roles instituidos, adquiridos y transmitidos, y esta naturalización de nuestro lugar en el mundo más vinculado al espacio doméstico que al espacio público, y más asociado a nuestra formación como madres, como hermanas, como esposas y como hijas, fue lo que predominó en esta concepción de lo femenino asociado al espacio doméstico y lo masculino asociado al mundo de la acción política y la intervención en el espacio público. Sin embargo, más allá de estos estereotipos que se construyen y se reproducen en bibliografía oficial y en textos de divulgación y sobre todo en textos escolares, las mujeres siempre hemos tenido protagonismo en la historia. Y este protagonismo está muy lejos de ser solo desde el lugar de la víctima, donde hay algunas corrientes historiográficas que siempre la mirada está puesta en esta mujer sufriente, en la mujer que no pudo, que no supo, que no quiso, que no dejaron. Sin embargo, si reconstruimos la historia, siempre hubo resistencias, siempre hubo militantes, siempre hubo mujeres que disputaron ese orden instituido y establecido como natural y elaboraron estrategias para tratar de subvertirlo. Estrategias que casi siempre tuvieron que ver con otras mujeres. Y esta es una de las enseñanzas que la historia de esta perspectiva nos da. Más que la declamación política, más que la investigación erudita, más que la teoría, fue la propia vida la que obligó a las mujeres a cambiar de roles, a repensarse. Y ese repensarse y ese volver a hacerse siempre tuvo como cómplices otras mujeres que acompañaron estos itinerarios. En este estado en formación, ustedes saben con absoluta seguridad que la formación del Estado argentino no fue una cuestión inmediata y no se resolvió bajo ningún punto de vista en estos primeros años de camino hacia la separación del yugo español, sino que fue un largo proceso que tiene su consolidación para algunos hacia los años 1880 y para otros pensamos que aún más tardíamente, recién a principios del siglo XX, cuando se consolidan fronteras y se construye un Estado nacional moderno, el tema del territorio fue una gran preocupación. Un Estado que intenta constituirse como tal y que a su vez tiene que construir de maneras simultáneas tanto el Estado como la nación, necesita de unos límites territoriales definidos y precisos sobre los cuales ejercer soberanía territorial. Esos límites heredados de la época virreinal eran solo enunciados absolutamente vacíos de contenido que no tenían ni un espacio experiencial, ni tenían definición, ni tenían practicidad, ni tenían real dominio. Entonces, el proceso de construcción del Estado Nacional es simultáneamente un proceso de construcción de soberanía territorial. El Estado que se construye en el siglo XIX necesita, para dotarse de legitimidad y de estaticidad, es decir, de dominio, de un territorio bien definido. Para llegar a cabo ese objetivo,
Fue necesario para las élites dirigentes avanzar sobre territorios libres indígenas que tanto en la región de la actual Patagonia como en la región del Chaco, de la Chaluna chaqueña, existían de forma paralela a este pequeño estado en construcción, porque cuando hablamos de historia argentina del siglo XIX, estamos hablando solamente de la historia de la pampa húmeda y la historia del noroeste argentino. La Argentina del siglo XIX llegó durante mucho tiempo hasta el río Salado y muy poquito más al sur, y también tenía todo su centro y norte por fuera de su órbita estatal. Sobre este territorio el Estado debía hacerse dueño y debía avanzar. Es así, para quienes vivimos en Neuquén y Río Negro, es un tema bien conocido, como ya desde las reformas borbónicas allá por 1776, pero sobre todo con el Estado en formación, desde las campañas de Martín Rodríguez en 1920, y luego la de Juan Manuel de Rosas, y finalmente la de Julio Argentino Roca entre 1878 y 1885, que el gobierno financia, promueve y sostiene un conjunto de cruentas expediciones que pretenden avanzar sobre territorio indígena con dos objetivos muy claros. Por un lado, incorporar estos territorios a un orden económico internacional que tiene que ver con que nuestra Argentina nace con vocación de proveedora de materias primas al exterior y compradora de productos manufacturados. Ese modelo agroexportador es inherente a nuestra Constitución como país allá por los años 1850, 1880, y también con un interés que no es solo económico, sino también es cultural e ideológico, que tiene que ver con incorporar estas regiones a un concepto de civilización excluyente, asociado al europeo, asociado a lo extranjero, asociado a modelos culturales que tenían mucho más que ver con Francia y con Inglaterra que lo que tenían que ver con nuestro interior profundo y con nuestro progreso y profunda construcción de diversidad al interior de lo que se quería comprender como la nación argentina. Es así que va a ser en todos estos años donde se van a organizar un conjunto de campañas militares que tienen continuidad desde los años 1820, más allá de periodos de paz, de acuerdo y de relativo momentos de trabajo conjunto y de incorporación sobre los territorios del sur. Sabido es por todos nosotros, porque formamos parte de este espacio, que quizá el ícono central de este proceso fue la mal llamada conquista del desierto. Mal llamada decimos porque no hay desierto, en todo caso es un desierto vacío de civilización para aquellas élites ilustradas que pensaban que la forma de ser civilizados era única y estaba asociada a las potencias extranjeras, que arrasó sobre territorio indígena entre las últimas décadas del siglo XIX. Los fortines fueron los espacios que iban siendo mojones de esta ofensiva estatal. El fortín, o el fuerte, cuando era más permanente y estaba construido de materiales que podrían durar más tiempo, fue el espacio que iba jalonando el avance del gobierno central por sobre los territorios del sur. Y dicho este encuadre muy general, mi intención de este trabajo es contarles, ¿y las mujeres qué? ¿Y las mujeres dónde están en este relato tantas veces repetido y construido por diferentes personas? Los estudios recientes que tenemos a disposición en la actualidad dicen que esos ejércitos expedicionarios, que fueron aproximadamente entre
5.000 y 6.000 hombres, tuvieron 2.000 mujeres que acompañaron el avance del ejército. Mujeres que se concebían como el mejor antídoto frente a la deserción. Ya habían probado con el cepo, habían probado con la cárcel, habían probado con severos castigos, pero la deserción era un problema muy importante en una tropa que en líneas generales era mayoritariamente incorporada coercitivamente a las fuerzas estaduales, porque no tenían trabajo, porque tenían deudas, porque habían cometido un delito menor. La deserción era muy importante y para evitar la deserción se incluyeron mujeres en un número que sorprende, porque estamos hablando alrededor de 2.000, y algunos autores, como Vera Pichel, por ejemplo, dice que serían 4.000 las mujeres que avanzaron hacia el sur con los ejércitos. Estas mujeres, muchas de ellas vinieron siguiendo a sus parejas, a sus hermanos, a sus padres. Ya habían participado de otras guerras, como por ejemplo lo fue también la injusta y cruenta Guerra del Paraguay unos años antes. Otras se unieron al ejército porque no tenían opción, mujeres huérfanas de bajísimos recursos, que aunque sea como Mercedes Casas, conocida con la mazamorrera, pidió ingresar al ejército porque al menos iba a tener un plato caliente de comida todos los días y un mínimo estipendio. Otras ingresaron por motivos similares, como Rosa Herrera, que era cocinera y muy pronto se dio cuenta que era el lugar donde no podía estar, pero como el ejército tardó 5 años en pagarle, durante 5 años tuvo que quedarse esperando tener alguna paga que le permitiera emprender el regreso, porque aquella que quería volverse lo tenía que hacer por sus propios medios y sin ninguna ayuda de parte de la oficialidad para su regreso. Otras ingresaron al ejército por problemas con la justicia, como por el ejemplo haber cometido algunos delitos menores, como en la época lo era en el caso de adulterio. O sea, una mujer adúltera era condenada por la ley, no así el adúltero, sino la mujer, y una posibilidad de cambiar su pena era ingresar a esta leva la cual se construía el ejército nacional. Hubo algunos casos también donde el embarazo por fuera del matrimonio, considerado una herejía allá por 1880, llevó a que, por ejemplo, los propios padres de la mujer decidieran ponerla en el ejército para así evitar la condena social que significaba un embarazo por fuera del matrimonio. Es así, por ejemplo, el caso de Bonifacia Peñalba, que se incorpora al ejército, llega hasta Chuelechuel. En Chuelechuel tiene que parir porque su panza es tan grande y tan pesada que le impide avanzar, sobre todo porque las mujeres avanzaban muchos caminando y en caballos cuando sobraban, y si sobraban y viajaban a caballo, era el final de la tropa, lo cual implicaba inhalar toda la polvareda de los caballos que iban adelante. Bonifacia Peñalba parió sus hijos en Chuelechuel y después decidió quedarse en la región, es decir, no siguió con el ejército. Y esta es otra práctica común de estas mujeres. Muchas de ellas, llegadas a algún lugar, deciden asentarse. En el caso de Bonifacia, instaló con el tiempo un servicio de bote para cruzar ambas márgenes del Río Negro y no quiso volver a reincorporarse. Otras mujeres cumplieron estos roles tan tradicionales como ser enfermeras, cocineras, lavanderas, mujeres circunstanciales de la tropa, asistentes en aquellos días tan tristes de muerte y responsables de todas las ceremonias que tenían que ver con despedir a los difuntos. Pero también hubo otras
que adquirieron grados militares, como en el caso del fortín Los Menucos, donde Carmes Ledesma, la mujer de uno de los soldados, frente a la ausencia de varones que habían ido a hacer una razzia contra el indígena, resistió a un ataque al fortín, disfrazándose y vistiéndose con pantalones y metiendo todos los caballos adentro del fortín, utilizando la yegua con cencerro como guía para que se nuclearan alrededor de ella, y eso le permitió una victoria y un grado de sargento. Y tenemos muchísimos casos de mujeres que por su valentía, por su trabajo y por su esfuerzo, fueron adquiriendo durante la conquista militar grados militares. Sin embargo, la literatura de época la llamó, por ejemplo, Botón Patria, Vieja María, Mamá Culepina, La Pocas Pilchas, y aún nombres que hasta duelen, ¿no? Como La Cama Caliente, La Polla Triste, La Pecho de Lata, La Vuelta de Yegua, La Pasto Verde, conocida por muchos de nosotros. Cuando la campaña termina no hay ningún registro de ellas. Tampoco hubo ningún beneficio, y en la justificación del ejército es que en ese momento estaban de moda los apodos y que por eso le pusieron esos nombres. Sin embargo, no existe ningún apodo masculino. O sea, las únicas que fueron nombradas así fueron las mujeres, y desaparecieron de las partes de campaña tras la conquista militar, cuando un ejército que quería disfrazarse de profesionalidad no podía aceptar este tipo de nombres. Las pocas que lograron tener algún beneficio, como algún pedacito de tierra, como fue en el caso de algunas que se asentaron sobre la margen del Río Negro, una vez que quedaron viudas, perdieron esa titularidad porque el gobierno les exigía partidas de nacimiento. Y ellas sostenían que, habiendo nacido o en la campaña o en los fortines, no tenían ninguna posibilidad de presentar papeles que pudieran documentar filiación consagrada alguna, y por lo tanto, fallecidos sus maridos, perdieron las tierras que habían recibido ellos y no ellas. Estas mujeres que acompañaron los soldados, los oficiales y el avance militar hacia el sur, no fueron las únicas mujeres que participaron en este periodo. Y este es un camino, una mirada muy poco explorada todavía, por eso es tan necesario que la investigación historiográfica siga, se acreciente y se nutre, porque también las otras protagonistas de esta historia fueron las mujeres de pueblos originarios. Las mujeres de pueblos originarios, vamos a tener una charla prontito sobre ella, que tienen una tradición de una vida en sociedad donde a través de algunos principios como el de reciprocidad y el de complementariedad, tuvieron una alta visibilidad y trayectoria al interior de sus comunidades, porque en muchos lugares, en muchos casos fueron propietarias, en otras fueron líderes políticas, todos fueron líderes vinculadas a la curación, a la comunicación con las fuerzas de la naturaleza, a la educación de su prole, al cuidado de su grupo familiar, a la fabricación de elementos que aseguraran la supervivencia, a un arte escrito a través de ponchos y productos textiles. Estas mujeres en este contexto no tuvieron otro destino que ser tomadas prisioneras. A ellas en general no se las mató, pero sí se las sometió a una violencia tan cruel que implicó, por ejemplo, perder su nombre. Las primeras acciones que hace este ejército que avanza sobre los territorios del sur es renombrar, rebautizar a estas mujeres con nombres cristianos. Lianqueneu, por ejemplo, la mujer de Inacayal, recibe el nombre de Ana, su hija recibió el nombre de Adelaida, a Xiquiacac fue bautizada como Dolores,
y si revisamos las crónicas, aproximadamente entre 38 y 40 mujeres cada 6 meses aparecen cambiadas su nombre. Ese cambio de nombre tiene que ver con permitir su matrimonio con un soldado, con bautizar también sus hijos, y con esta idea de apropiarse de su propia identidad, quitándonos aquello que nos hace nosotras mismas, ¿no? Que tienen que ver con cómo nos llamamos y por qué nos llamamos así, rompiendo tradiciones y por lo tanto rompiendo identidades y pasados. El bautismo masivo, así como los casamientos también multitudinarios, fue una de las prácticas de la conquista militar de la Patagonia, e hizo que todavía hoy tengamos tan pocos nombres propios en estas historias femeninas. Es una tarea muy complicada identificar cómo se llamaron, cuál fue su nombre real, de ellas, también de las fortineras. Yo hace 25 años que quiero saber cómo se llamaba la polla triste, y todavía hoy no tengo ningún indicio, porque aparece así, o muchas veces se aparecen como prisioneras. Tuvieron múltiples destinos, todos asociados con el dolor. Ya durante la campaña militar fueron muchas de ellas trasladadas al norte para trabajo, por ejemplo, en los ingenios azucareros de la zona de Jujuy. Otras fueron convertidas en empleadas domésticas. Las más viejas fueron abandonadas porque poco tenían para ofrecer, y en líneas generales siempre las familias fueron desmembradas. Hay un relato muy conmovedor allá por 1879 en Jujuy, en un informe que se hace en los ingenios azucareros, donde intentan comunicarse con ellas a través de un intérprete, y sostienen que tanto lloraban que era imposible poder comunicarse con ellas, pero lo único que hacían sí era mostrarle las cicatrices de látigo que tenían, tanto en sus brazos como en las caras. Sobre estas mujeres que se ejerció violencia sobre sus cuerpos, también se ofreció violencia sobre sus familias, porque en líneas generales, niñas y niños tomados prisioneros fueron repartidos. Hay un testimonio del coronel Racedo, por ejemplo, donde dice que 2 indiecitos habían sido seleccionados para entregarlos al general Julio Argentino Roca, que bien merecido lo tenía, y así hay un sinnúmero de testimonios donde niñas y niños se reparten, muchas veces a través de las sociedades de beneficencia, pero muchos otros de manera directa entre la oficialidad de la campaña, que les solicitaba como mano de obra servil en sus producciones, sus estancias, o en sus propiedades, o en sus grandes casonas. Había otro destino peor que esta especie de corrales donde las poblaciones indígenas fueron tomadas prisioneras, que fue lo que se llamó el lazareto. El lazareto era el lugar en el cual se aislaba a las mujeres enfermas, porque en esta campaña, tanto la viruela como la gripe, pero también las enfermedades venéreas como sífilis, causaron estragos en las mujeres. A esas mujeres no se les daba atención, se las separaba alejadas del fortín para evitar contagio, y eventualmente se permitía a otra mujer que ingresara al lazareto para darles agua y alimentarlas y acompañarlas hasta su deceso. ¿Fue esto lo más cruel?
También tenemos testimonios que en algunos casos se las dejó en libertad enfermas, como fue a una de las mujeres el cacique Pincén, para que pudiera volver a su comunidad de origen y así contagiarlos, y así sumar a la violencia del Remington también la violencia de los virus y las enfermedades que causaban estragos en poblaciones que no estaban habituadas y preparadas para recibir este tipo de enfermedades. Otras fueron encerradas durante mucho tiempo en los cuarteles de Retiro y también en la isla Martín García, mientras los varones fueron incorporados a la Armada o directamente prisioneros hasta su muerte. Hubo un grupo más reducido, en realidad solo de 12 personas en su momento, fue trasladado al Museo de la Plata. Y ahí se transformaron en estas exposiciones vivientes de El Eslabón Perdido, que todas las tardes por el museo se exhibían para que los visitantes ocasionales pudieran ver cómo se vivía en el pasado, cuando lo que predominaba era el salvajismo y no la civilización. Estas mujeres estuvieron prisioneras en el museo, prisioneras de la ciencia, las llaman la corriente historiográfica que ahora las está estudiando. Las dejaban salir en el horario de la exposición y el resto se encerraban en el sótano para que no se vieran, realizaban las tareas de limpieza del museo y también tejían en telares porque su producción era puesta a la venta y así ayudar a solventar los gastos que implicaba tenerlas allí. La mayoría de estas mujeres, en realidad todas, salvo una, la que vemos en la foto, murió en el Museo de la Plata. Solo Saca pudo recuperar la posibilidad de salir del encierro de ese sótano y volver a Teca, a una tierra que finalmente fue otorgada a una comunidad indígena de el Lonco Sayhueque, que por supuesto nada tenía que ver con ese triángulo de las manzanas sobre el Collón Curá que tuvieron originalmente. Aquellas mujeres que fueron reubicadas en zonas mesetarias, en zonas desérticas, en zonas inhóspitas, en la cual la supervivencia era muy difícil. Y también fueron utilizadas por la ciencia de principios del siglo XX y de finales del siglo XIX como una curiosidad científica. Estas mujeres se las midió, se las pesó, se las desnudó, se las fotografió, en este afán de conocer lo que antes fue para reemplazarlas, lo que todas alguna vez habían sido. Muchas, como dijimos, se quedaron en el territorio, como fue el caso de Carmen Funes, la conocida e inmortalizada por esa canción tan maravillosa como La Pasto Verde, y trataron de sobrevivir en las regiones con las que optaron, muchas veces con vecinas que habían participado del mismo periodo y que también constituyeron con ellas un espacio donde, como en el caso de La Pasto Verde, ofrecieron refugio a visitantes y trataron de recuperar algunas prácticas perdidas. Finalizado la racia militar, la estigmatización, la vergüenza, la condena, continuó. Tendríamos que conversar entre todos hasta cuándo, y si es que alguna vez terminó alguna vez. Pero sí hizo que las mujeres adquirieran un rol central en la reconstrucción de las antiguas comunidades, principalmente porque eran las que habían quedado con vida, porque muchas de ellas pudieron refugiarse y esconderse en el interior de la meseta o del otro lado de la cordillera, y porque tenían en su haber la posibilidad de transmitir una lengua que no habían olvidado, que habían escondido y que habían mantenido en las 4 paredes de su hogar y que habían solapado con festividades religiosas como la que viene la semana
que viene haciendo creer que festejaban el día de San Juan, y recuperando prácticas ancestrales y formas de pensar la vida, la naturaleza, el espacio, que mantuvieron permanentemente fuertes, transmitidas de generación en generación. Porque la historia no es la que figura en un libro de texto como verdadera y queda escrita para siempre, para ser repetida, sino también es aquella que en la intimidad del hogar, en la ronda fecunda que se hace por las noches, aquellos días de invierno, de frío o de encuentro, se pueden transmitir de padres a hijos y de mujeres a otras mujeres. Para ir cerrando entonces, también algunos ejemplos de algunas mujeres que, más allá de los mandatos de la época, lograron ser transgresoras e imponer otras formas de pensar la realidad. Este es un caso paradigmático de Viviana García, una cautiva que había sido criada en el toldo del Lonco Pincén, que fue una de sus mujeres, y que tras el fallecimiento del cacique recorrió gran parte de territorio neuquino y rionegrino, tratando de convencer a esas comunidades dispersas, sumamente feminizadas, a reunirse, unificarse y reclamar por los que le pertenecía, que era el territorio ancestral. Era común ver a Viviana García en Buenos Aires, donde se sentaba en los ministerios y se quedaba esperando que la atendieran, y luego de 10 años de prédica entre 1888 y 1899, finalmente el gobierno nacional, allá por el último año del siglo XIX, le otorgó tierras para ocupar lo que es actualmente hoy la ciudad de Catriel, por entonces Colonia Catriel, y lo que fue entonces Colonia Balcheta, y hoy es la ciudad de Balcheta. Primer caso que se da de una mujer peticionando frente a las autoridades de manera exitosa, que obtiene tierras que son fértiles y que sirven para la agricultura, para la ganadería, y no las inhóspitas, reducidas, alejadas y áridas, otorgada en algunos casos por el Estado Nacional a cuentagotas. Y para terminar entonces, y dejar abierta la charla, la pregunta y la discusión, quería terminar con este texto, que es uno de los libros más icónicos de la historia de Bariloche, que se llama Biografía del Nahuel Huapi, que fue escrito en 1958, es decir, 50 años posteriores a estas cuestiones que estamos contando. En un territorio que había sido habilitado para ser poblado por población extranjera. Sabemos que desde principios de siglo hasta la Primera Guerra Mundial, y luego en el periodo entre guerras y finalmente en la Segunda Guerra Mundial, este territorio, otrora exclusivamente de los pueblos originarios, va a ser poblado por poblaciones de diferentes orígenes, principalmente italianas y españolas, pero también las hubo suizas, las hubo alemanas, y también las hubo sirias libanesas, que van a transformarse en los nuevos dueños de la tierra, y en muchos casos en patrones de sobrevivientes a la razzia militar que se quedaron en su territorio. Decía Porcel de Peralta en ese momento: no todos se conforman con los largos trámites de conseguirse una gringa por correspondencia. Por esto que decía de mi abuela, ¿no? Venía el varón solo y en general más tarde, si se podía, se conseguía una novia del mismo pueblo mandándole una carta. Además, casándose con una india, se puede prescindir de sirvienta y a veces hasta de un peoncito. Jóvenes indias eran las domésticas de las familias acomodadas, y a veces hembras del patrón o del hijo mozo. Comenzarán a aparecer los primeros mestizos, mezcla híbrida de una raza indolente y vencida, y de la petulancia audaz de los primeros pobladores blancos. Existen mercaderes filántropos que, provenientes de Chile, a veces traen mujeres
dispuestas a quedarse. Las cambian por una yegua, un poncho o por 2 quillangos. Manuel Porcel de Peralta, 1958. Lo que presento como reflexión final es cuántas huellas de este pasado desigual perviven en el presente y cuál es la tarea de las mujeres y de la sociedad en general, pero principalmente de aquellas que nos comprometemos con la educación, con la historia, con la crianza de hijos e hijas propias y ajenas, para cambiar esta mirada y para reconocer que la desigualdad es políticamente construida, socialmente pensada y culturalmente legitimada, pero nunca, nunca natural. Muchísimas gracias y con esto termina mi breve exposición. Bueno, gracias, Laura. Muchas gracias. Por supuesto que nos dejás pensando en tantas cosas, ¿no? Como siempre, sobre todo en esas ausencias, y yo me quedo como para traer hacia lo que venimos viendo desde los trabajos que hacemos en la Dirección de Antropología y en Archivos del Sur, esto de poder, bueno, empezar a ver por qué esas ausencias, esto de los cambios de nombre que vos planteás y que actualmente se está retomando como una línea de trabajo fuerte, que la verdad es que es fundamental porque creo que abre una expectativa de poder entender por qué encontramos tantas incongruencias en los relatos, ¿no? Y en el desconocimiento de las bisabuelas y de toda la gente con la que nos venimos encontrando en el territorio cuando trabajamos, a donde claramente en muchos casos, bueno, ellos mismos plantean un desconocimiento muy grande y se siente como esa necesidad de buscar, ¿viste? Que es lo mismo que le pasa creo que a todas las personas. Lo que pienso un poco es que es tan poco el tiempo, porque veo la cita de Porcel de Peralta que es del 58, y la verdad es que el 58 es ayer nomás, muchos de los presentes seguramente han nacido en esa época, entonces digo, a veces cuando planteamos los temas y hablamos de historia, es muy fácil pensar que quedó todo en el pasado, y cuando uno trabaja en el territorio de manera tan estrecha como lo hacemos, creo que la mayoría de los que estamos acá algo nos vincula a eso, ¿no? A esa cercanía, a que no es un pasado tan lejano, y en muchos casos tiene que ver también con las historias familiares o nuestras o de la gente con la que trabajamos, o en el caso de la Dirección de Antropología y de Archivos del Sur, hemos registrado, ¿no? En las entrevistas a las mujeres en las poblaciones rurales. Por eso nuestro interés era que vos hicieras también este anclaje histórico para poder decir la gente que nosotros conocemos hoy, los abuelos que conocemos hoy, son nietos, hijos de ese proceso histórico, es muy cercano, entonces nos toca muy de cerca, hay que verlo como algo que hay que seguir, animarse, es muy doloroso muchas veces, porque cuando uno, a veces pensamos que trabajar con el documento te despega un poco, te impacta, pero te despega un poco de la sensibilidad, ¿no? De cuando uno escucha la narración viva, ¿no? Todas esas mujeres criollas, mapuches, están vivas y nos están contando esas historias de sus abuelas o de lo que creen, además porque ahora se permiten preguntar, porque esa es otra cuestión. Hoy nos permitimos preguntarnos cosas que tal vez antes no. Entonces, bueno, nada, a mí me parece fundamental poder abrir el diálogo a este tipo de temas desde la sensibilidad, porque me parece que es sumamente válido, porque nos atraviesa a todos.
y indagar en las memorias para nosotros. Somos un equipo de trabajo muy grande, vuelvo a decirlo, de que hay muchos presentes acá que desde las distintas líneas de trabajo, desde la historia, la antropología, la arqueología, el periodismo, el trabajo de las bibliotecas populares, los centros culturales, la gente que trabaja con la gente, hace que nos empecemos a preguntar sobre esto que Laura trae como eje disparador. Yo lo que voy a hacer es invitar a Gerardo Ghioldi, que es mi compañero de Archivos del Sur, a que no sé, hagas una reflexión. Bueno. Y... Bueno, muy buenas tardes. Bueno, Laura, realmente la exposición del horror, ¿no? El horror de lo que es la historia de la Patagonia reciente, que por las colas de los supermercados, en muchos lugares, se quiere negar esto, ¿no? Que todo lo que pasó, ¿no? La separación de los hijos, las violaciones de las mujeres, los asesinatos masivos, los campos de concentración, todas barbaridades que al día de hoy se niegan en todos los comentarios de los diarios digitales de la Patagonia, ¿no? Estamos en un nuevo periodo donde generalmente las mujeres de los pueblos originarios son las que se plantan frente al terror de la policía cuando va a desalojarlos, y son ellas las que están en la primera línea y dicen: se terminó, basta. Es muy emocionante ver esas escenas y todo lo que significa para los cuerpos de esas mujeres en el día de hoy, ¿no? De decir basta. Por otro lado, una nueva corriente muy fuerte, porque ante todo principio de acción viene una reacción, de una nueva liga patriótica, inmoral, podemos ponerle todos los epítetos posibles. Ocurre en Bariloche, ocurre en San Martín de los Andes, ocurre en Villa Langostura, con una ignorancia total, que piensan que la patria, hoy escuchaba en Mar del Plata un personaje que decía barbaridades, que piensan que la patria es eso, y la patria no es eso, no es eso para nada. Va a depender mucho del trabajo de todos nosotros para hablar en las colas de los supermercados y decirles: no, aquí hay que construir una nueva historia en la Patagonia. Pero me parece muy importante. Ahí Laura hacía todo un reconto después de la conquista del desierto, los primeros años del siglo XX. Nosotros empezamos a trabajar con las personas nacidas en 1920, 25, 30 en adelante. Tuvimos la suerte y la fortuna de escuchar a como 200 entrevistados en la historia de Archivos del Sur. Muchísimas mujeres. Y los testimonios que a mí más me llegaron, posiblemente también por uno admira a su madre y uno admira a su abuela, y todas las cosas que nos contaron, cómo fueron sus historias de vida, todos sus sufrimientos, que yo cada vez que escuchaba estas viejitas queridas, realmente me emocionaba al escuchar con el detalle de las cosas que sufrieron, ¿sí? Por supuesto, conmigo no se ponían a hablar de los temas de las mujeres, por así llamarlo, pero sí me hablaron de cómo ellas se plantaron ante la autoridad, o cómo su mamá se plantó ante la autoridad en un momento donde no había autoridad, y si venía la autoridad, agárrate, porque venía y te iba a pasar algo malo, que era la especie de policía fronteriza, o no sé cómo se llamaba bien en Neuquén, con un sinfín de barbaridades, procesos de tortura. Por ejemplo, en el río Correntoso, que mucha gente en Neuquén debe conocer, uno de los sistemas que tenía el comisario Varela era generalmente con gente de apellido de pueblos originarios, era hacerles el submarino en un río que todos conocen, que es muy helado, los metía con una especie de, no sé, de polea, lo metía en el río y lo sacaba y lo congelaba y lo sacaba hasta que quede casi azul. Esas eran prácticas, estamos hablando de 1930, antes de la llegada de parques nacionales, ¿no? Que impuso otro tipo de horror, algo mucho más intelectual, algo mucho más, ya con un sistema más del horror
cuando se te viene encima la justicia, llamamos hoy, ¿no? Que uno no sabe para dónde disparar. Pero también quería resaltar esas historias de mujeres valientes, ¿no? Por ejemplo, nos contaba Juan Carlos Chandía de la Lipela, que él había escuchado de una abuelita que le contaba de la mamá de doña Aurelia Cornelio. En todo el río Limay, desde su nacimiento hasta la confluencia del río Traful, estaba muy habitado en esos primeros años, y después, con la llegada de las estancias y las nuevas regulaciones acerca del acceso a la tierra, empiezan a expulsarse cantidad de pobladores. En ese momento había un comisario que estaba en Limay, que se dedicaba, por supuesto, pagado por los estancieros, a tratar de controlar la situación ante la cantidad de gente que llegaba de muchos lugares para sentarse y tener una mejor vida. Bueno, la mamá de doña Aurelia Cornelio, cansada del acoso permanente de este comisario, un día lo enlaza como si fuera una vaca y lo empieza a llevar con su caballo hacia el río Limay para ahogarlo directamente, porque estaba harta que continuamente estuviera presionando a ella y a sus hijos. El comisario llorando, imagínense, la escena es casi de cine, el comisario llorando pidiéndole por favor que no lo meta en el río porque posiblemente se iba a morir. Bueno, al final le perdonó la vida. Después, otra de las escenas que nos relataron en Traful, en el momento que llegaron esos estancieros norteamericanos, los Newbery Taylor, la famosa estancia La Primavera y todo eso, bueno, resulta que había una abuelita, había una especie de patota que se encargaba de tratar de expulsar a los pobladores porque eran acusados que le robaban el ganado que los estancieros le habían robado a los mapuches 5 años antes. Y entonces para eso tenían que limpiar la zona a través de una especie de patota, como si fuera una película del Far West. Es exactamente lo mismo. Bueno, resulta ser que incendiaban las casas de los pobladores, la mayoría mapuches, pero en una de esas casas, de la abuelita Gallegos, ella entró a la casa, le dijo a sus hijos, entren a la casa. Los otros venían como si fuera el Ku Klux Klan con ¿cómo se llama? Con el fuego para incendiar las precarias casas. Y ella sale con el hacha y le dice, hasta acá llegaron. Bueno, resulta ser que ante semejante escena, a ella le perdonan la casa, pero no a todos sus vecinos que sí les incendian la casa porque ella no salió a defender a su familia. Hay varios casos de este tipo de mujeres heroicas que quedaron registradas en la historia, por lo menos del sur neuquino. Una ausencia total de funcionarias, o sea, no había guardaparques, no había funcionarios de tierras mujeres. Sí empieza a haber las primeras mujeres, no sé bien en qué año, posiblemente en Bariloche antes, pero las primeras mujeres eran las maestras. Y después las enfermeras, que sí empiezan a tener un papel muy importante en la región, en un lugar donde no había médicos directamente, no había hospitales, ¿no? Lo que sí quedó... Sí, Laura. No, termina y recupero algo que dijiste y una pregunta que hizo Sidi, pero las contesto juntas, así que termina tranquilo y yo aporto algo. Bueno, no, un poco, sí quedan registradas como amas de casa o quehaceres domésticos. Todas registradas de esa manera, ninguna titular del PPOP, que es el Permiso Precario de Ocupación y Pastaje, una vez que llega a Parques Nacionales, más allá que todas ya tenían, todas las familias tenían el veinteañal encima, es decir, 20 años de tenencia de la tierra, por los cuales eran dueños de las tierras, no. Al llegar Parques, todos quedan precarios de nuevo en una situación que es una especie conceptualmente una nueva conquista del desierto, ¿no? De la manera de que quede solo un lugar lo más libre de pobladores posibles. Las mujeres están ausentes en los archivos de parques nacionales. No aparecen, a lo sumo es la mujer de, es la hija de y nada más. Todo el proceso es con los varones. Cuando sabemos que hacia el interior de las poblaciones, las que mandaban en la población eran las mujeres. Eran las que organizaban la vida familiar, y si no hubieran estado ellas, los varones hubieran perdido la precariedad de la tierra directamente, porque ellos eran muy buenos para el tema de las vacas, para estar en el campo, etcétera, para reunirse, etcétera, etcétera. Pero no podían manejar la población, la huerta, toda la organización familiar. 12 hijos, 18 hijos, eso es lo que aparece en todos los archivos
de las 90 poblaciones de parques nacionales, del Parque Nacional Nahuel Huapi. Y después, por último, la necesidad, los que se quedaban como titulares eran los hijos varones, por los cuales las mujeres debían casarse e irse, generalmente a los pueblos que se empezaban a formar, como Bariloche, como Angostura, como San Martín. Bueno, eso es un poco lo que refleja el laburo de las entrevistas, Laura. Tal cual. Recupero de paso, saludo a Sidi, a Claudia, a Luciano, viejos conocidos de otras instancias de formación. Y recuperar 2 o 3 cosas que estaban diciendo. Primero, que la mujer en la Nueva Patagonia fue un bien escaso en el siglo XX. Hay un texto maravilloso de Virginia Jauregui que dice: Patagonia, tierra de hombres. Proporcionalmente eran muchos más los hombres que las mujeres, porque estas primeras corrientes migratorias fueron prioritariamente masculinas. Tal es así que en 1913, cuando se hace la primera reunión de gobernadores territorianos, se solicita, el gobernador del territorio de Tierra del Fuego pide que se traigan mujeres, y sugiere al Estado Nacional que se recuperen de los orfanatos, las niñas y jóvenes huérfanas que están en los orfanatos porteños, y que se traigan a estas zonas, porque se necesitaba mujeres buenas y de las otras, dice textualmente, entre comillas. Lo curioso de este pedido es que el rechazo no estuvo dado pensando en esas mujeres y niñas y jóvenes huérfanas que iban a venir a la Patagonia, sino en el impacto que éstas podrían tener con las señoritas bien, en cuando podrían ser un mal ejemplo que podrían pervertir el orden moral instituido en la región. O sea, no hay ningún resguardo hacia ellas, sino un resguardo hacia las otras por una posibilidad de contagio de malos hábitos. Frente a esta escasez de mujeres, una estrategia muy común de la época fue procurarse mujeres de otras regiones, muchas veces a través del sello postal, buscando mujeres en los países de origen, en las ciudades de origen. Hay algunos testimonios muy interesantes y hasta divertidos, como por ejemplo cuando va el padre viudo y su hijo a esperarlo a Buenos Aires, que llegara al barco donde llegaba su prometida, y la prometida, cuando ve a los dos, se queda con el hijo de 18 años y lo dejan al señor asalariado y estanciero de más de 60, abandonado a su suerte, iniciando una historia entre ellos dos. Estos acuerdos se hace generalmente con anuencia de padres que buscan una salida o un futuro posible de mejora económica para hijas, y hay acuerdos de este tipo, y hay muchísimos casos donde vemos niñas de 16, 18 años que construyen su vida familiar con adultos mayores, y en muchos casos muy mayores, y a partir de los 14 ya podían contraer nupcias si tenían la autorización del padre o en su defecto del juez de paz. O sea que esta es una práctica muy común en la región. Cuando, por otro lado, existía todo un conjunto de mundo de la sexualidad forzada entre patrones y empleadas domésticas o habitantes del predio rural. Este servicio de pernada, el chinaje, la idea que el patrón avanzaba sobre no solo el espacio del trabajo, sino sobre los cuerpos femeninos que cohabitaban en el espacio del cual era dueño. Esa capacidad de ejercer dominio también iba sobre el cuerpo de las mujeres, y esa lamentablemente es una práctica habitual que por lo menos se extendió en la línea sur rionegrina y en el interior neuquino. Yo creo que gran parte del siglo XX que aún contenía. Con respecto a los trabajos, 2 cosas. Las mujeres siempre trabajamos, siempre fuimos sostén de hogar en una inmensa mayoría de los casos,
El tema es que muchas de nosotras trabajaban en sectores informales donde no hay registro ni contabilidad del tipo de tarea que realizaban. Pero de los testimonios de vida se descubre y se refuerza que las mujeres tejen. Me acuerdo de una viejita que entrevistaba, no sé cuánto tejía, y durante la luz del día y luego hasta que se me acababa la vela, porque mi presupuesto me permitía usar una vela por día. Entonces tejía hasta que esa vela se consumía y luego reiniciaba el tejido con las primeras luces de la mañana, porque tejía guantes y gorros y bufandas y ponchos para ayudar a la economía doméstica. Tenía mujeres que hacen conservas, que hacen quesos, que hacen dulces, que hacen tareas de costura. O sea, la mujer siempre trabajó en un trabajo que, como era negro, que como era mal pago, nunca fue contabilizado. Por eso no aparece ni en los censos ni en los datos oficiales, pero hubo un mundo de trabajo que sostuvo gran parte de las relaciones familiares, y aún en contextos del mundo indígena, la mujer, por ejemplo, si no participaba de la casa, era la que se encargaba de carnear, de fañar, de conservar, de salar, de embotellar. Es decir, hay un conjunto de tareas que hacen que el sostén sea de reproducción biológica, pero también de reproducción material de los grupos de los cuales formaba parte. Y con respecto al mundo del trabajo, y acá alguien dice muy bien, las mujeres extendimos las técnicas del cuidado cuando irrumpimos en el espacio público, haciendo que esas cosas que nos salen bien, como es cuidar. Porque las mujeres históricamente cuidamos a los desprotegidos de la casa. Y cuando hablo de los desprotegidos, hablo de niños, niñas, ancianos y ancianas. Entonces, este lugar de maestra, segunda mamá, o de enfermera compasiva, fue como la prolongación natural de esas técnicas de cuidado que naturalmente son inherentes a nosotras. Tanto en territorio neuquino como rionegrino, durante las primeras 2 décadas del siglo XX, las mujeres, por ejemplo, no podían ser docentes en el espacio rural, porque se creía que la rigurosidad del clima y las relaciones sociales hacía necesaria la presencia masculina. Entonces generalmente vemos la pareja del director, que hacía tareas de limpieza y que muchas veces también daba las clases de labores o de algún tipo de saber subordinado a los saberes centrales, pero siempre en un lugar desvalorizado y subordinado al varón, que sí, en general, fue el director, fue el miembro de la comisión de fomento, fue el que tuvo el título, y las mujeres atrás acompañamos, sostuvimos, pero con muchísimo menos sueldo, si lo teníamos, con muchísima menor jerarquía y con muchísima menor visibilidad. Laura, hay varias consultas, no sé si vos las estás siguiendo, así que acá no quiero... La charla, hasta qué punto las mujeres indígenas en su tribu, es que conozco, estoy leyendo así rapidito. María Paleiro dice, habría que poner en contexto la situación de las mujeres mapuche con la de las mujeres de otros grupos en ese contexto. Muchas mujeres migrantes sufrieron también. Recuerdo una tesis sobre tehuelches y galeses en la Patagonia de la licenciada Estela Carbia. Yo lo que quería decirle a María es que sí, uno nunca tiene tiempo para poder hablar de todo lo que ve, pero es real que en general uno tiene que pensar en estos espacios inhóspitos tan terribles, a donde la mujer se queda a cargo, lo que decía Gerardo es, la mujer se queda a cargo del puesto y de todo el trabajo que eso significaba, cuando el hombre muchas veces iba a trabajar a las estancias particulares, por lo cual todo el trabajo que hacían las mujeres era el de la familia completa, era sostener los hijos y demás, y no estamos, ahí no podemos hacer una diferencia entre si eran mujeres criollas, mapuche o una mujer europea.
todas pasaron esto de tener que vivir en espacios que en muchos de ellas no conocían, y en el caso de las mujeres que venían de Europa, los relatos que nosotros tenemos son terribles también, porque tienen que aprender a vivir primero en un lugar en el que no hablan tampoco el idioma, a donde no hay vecinos, a donde el vecino más cercano está a, no sé, 10 kilómetros, a donde tienen que andar caminando, y a donde hay que solas, venir muchas de una ciudad súper compleja. Bueno, todas esas historias en la ruralidad también se dan y se ven. Entonces, Sí, por ahí nosotros, y Romy, y comparto lo que vos decís, utilizamos esta frase de la unidad en la diversidad, ¿no? Partiendo de la base que hay trayectorias femeninas absolutamente diferenciadas, y que esta diferenciación tiene que ver con el género, pero también tiene que ver con la ascripción social y con la etnia. Es decir, no podemos hablar de las mujeres, sino que siempre a las mujeres deberíamos darle su ascripción social, deberíamos darle su pertenencia étnica y también su ascripción territorial, porque depende, sea la región en la que habitaron, tienen características y experiencias de vida propias, por eso no se puede generalizar ni uniformar. Pero sí que a pesar de las diferencias, hay algunas pautas que son comunes en este clivaje del siglo XIX, principio del XX, y que tienen que ver con ciertos roles, con ciertos estereotipos, con ciertos mandatos y con ciertos vínculos con el mundo masculino que permanecen más allá de la diversidad. Con respecto a las mujeres galesas, que alguien mencionó en un texto anterior, salió hace muy poquito, un par de semanas, un texto muy, muy lindo que recomiendo leer, que se llama La historia de la mujer galesa en Chubut, editado por Prohistoria. Después puedo compartir los datos, donde, bueno, recupera historias de las mujeres galesas, donde tienen un mandato muy fuerte asociado a su país de origen y a sus prácticas religiosas, que contrasta con el espacio en el cual tienen que vivir. Y pone en jaque esta teoría tan instalada por Fortunato, por Nelsie Jones, por Marcelo Vivat y otros, de convivencia pacífica con los tehuelche. Y bueno, eso fue pacífica, pero no tan pacífica, ¿no? Tuvo momentos de enfrentamiento y también estuvo teñida por muchísima desigualdad. Y la última pregunta que recupero es el tema de las cautivas. Las cautivas es un tema que encantadísima de dar otra charla sobre ellas, porque es mucho lo que hay que decir, pero en síntesis, muy en síntesis, podemos decir que el cautiverio femenino fue una práctica que existió tanto de las comunidades originarias a las comunidades criollas, como al revés, es decir, que hubo cautivas de ambos lados, que cuando se produce la campaña militar de la Patagonia, se liberan cientos de cautivas, que son mayoritariamente mujeres jóvenes, porque se prefería tomar en cautiverio mujeres que rondaban entre los 15 y los 25 años, en función de que ya tenían 15 años del idioma castellano adquirido, lo cual era difícil que lo perdieran y podían hacer de intérpretes, porque tenían la fortaleza y la juventud como para hacerse cargo de las tareas del toldo, y también la posibilidad de la reproducción biológica. Es decir, que la mayor parte de las cautivas, si bien hubo varones, fueron mujeres jóvenes que se incorporaron a la vida de los toldos. Y cuando se produjo la campaña militar, muchas de ellas fueron trasladadas, especialmente a Carmen de Patagones, y avisado que estaban ahí, esperando que las buscaran. A muchas de ellas no las buscó nadie. Muchas otras no quisieron volver. En primer lugar, según la mayoría de los autores y autoras, porque la maternidad había generado rasgos de pertenencia y de identidad con las comunidades originarias en las que convivieron, y aparte que para esta sociedad
criolla, principalmente asociada a los sectores urbanos, era una mujer mancillada, era una mujer que había perdido su condición de blanquitud, y lo pongo entre comillas porque así aparece en la crónica, al haber convivido con estos pueblos originarios. Entonces, no existió para ellas, en su inmensa mayoría, ni la posibilidad ni la voluntad de volver a la casa, a la estancia o al poblado de donde habían sido trasladadas para convivir en los pueblos originarios. Es un tema muy interesante para trabajar porque cumplieron múltiples funciones, principalmente la de intérpretes. La mayoría de los grandes loncos tenían intérpretes mujeres que hablaban fluidamente la lengua castiza y que habían aprendido el idioma originario, que cumplieron roles muy importantes en la comunidad y que nunca, como dice una linda samba y canción cuya letra hizo Félix Luna, pudieron volver y quisieron volver a la llamada civilización occidental. Gracias, Lau. Ahí Sandra tiene la mano levantada hace rato que te quería hacer una pregunta o contar algo. Sí, la historia del guerrero y la cautiva. Perdón, yo una sola cosita. Ese cuento tan breve de historia del guerrero y la cautiva de Borges creo que es maravilloso para comprender esta cuestión de la trama de la identidad, ¿no? Y la idea que la identidad no es de una vez y para siempre, sino que las identidades son múltiples, son contingentes, son situadas y relacionales, ¿no? Entonces el preguntarnos quién soy también tiene que ver con quién fui y quién he sido, ¿no? Muy lindo el aporte, María Palleiro, para el grupo. Bueno, buenas noches, gracias. La verdad que es un privilegio siempre estar presente y poder compartir, o sea, poder ser parte de lo que ustedes comparten desde el Ministerio de las Culturas. Quería agregar, yo vivo en Tierra del Fuego, y hace un tiempo, ahora más o menos un año aproximadamente, que estoy haciendo una recopilación sobre las mujeres rurales de Tierra del Fuego. Y la verdad que me parece sumamente importante lo que comentaron de poner en contexto absolutamente lo que leemos, estudiamos y decimos. ¿Por qué? Porque yo, desde mi visión de mujer y madre hoy, cada vez que empecé a escuchar las historias de estas mujeres que tienen entre 104, 98, 80 y pico de años y más, y gente que tiene, no sé, 60 y algo, una de las cosas que me llamó la atención es que algunas son hijas de dueños de estancia, esposas de administradores o simplemente empleadas que han quedado a cargo con el correr de los años, que es como si fueran dueñas. Pero una de las cosas que me llamó la atención es esto de tener que separarse cuando sus hijos empezaban la escuela, de tener que separarse de su familia, de su marido, y estar una semana en una casa en plena ciudad porque la distancia no daba para llevar a los hijos a la escuela y volver, y estoy hablando de muchísimos años atrás. Y la otra cosa que también, no sé cómo es en Bariloche o cómo es en Neuquén, pero por lo menos en Tierra del Fuego sí ocurre, que sabemos que a los 18 años nuestros hijos se van porque, porque no hay tantas universidades. Recién ahora la Universidad Nacional de Tierra del Fuego tiene carreras incluso afines con la juventud, como la carrera de medios, pero antes era abogacía, ingeniería pesquera, o sea, afín al territorio. Y sin embargo, desde muy temprana edad, los hijos se iban de la casa, y yo lo pongo en contexto para conmigo, que tengo 60 años, tengo un hijo de 30 y otro de 28, y si bien sabía que a los 18 años se iban a ir, no me imaginaba esto de vivir con ellos como pupilo desde muy temprano. Digo, son cosas que también son para seguir valorando de estas mujeres, porque muchas veces se piensa, sobre todo, digo, en Tierra del Fuego, bueno, viven en estancias, y la verdad que yo, lejos de encontrarme con la mujer del vestido que toca el piso y toma el té a las 5, me encontré con mujeres que sus manos, si yo saco fotos de manos, son manos casi de hombres en algunos casos, porque están en la yerra, porque están en la doma, porque están en la esquila, porque están trabajando, llevando adelante campos y número de animales a la par de hombres, o a veces al frente, porque han muerto sus padres y quedaron a cargo, o han muerto sus esposos,
Y la verdad que me parece que es muy, muy loable, porque creo que en el único momento que más o menos descansa es en la esquila, porque viene la cuadrilla o el grupo viene con cocinero, porque si no también cocinan para toda la cuadrilla de esquila. Me parece que es un trabajo muy interesante, y el modo de poner en valor y revertir esto, por lo menos para mí, es escuchar y transcribir, porque uno a veces genera la opinión de lo que le produce, lo que le están narrando, pero eso es de uno. Yo digo que eso es de uno, ¿no? Entonces el escuchar y el transcribir es ocupar ese blanco en la historia patrimonial que tenemos en la Patagonia con las historias de estas mujeres. Tal cual, Sandra, yo creo que es una tarea de todas las interesadas, desde el lugar que podamos, de acompañar a estas mujeres a que puedan dar cuenta de su vida y su historia, no como intérpretes nosotras, sino como facilitadoras de que esas voces se potencien, se hagan fuertes y se escuchen. Y respecto a lo que vos decís, y volviendo al pasado, creo que es muy interesante recuperar esta idea de pensar el territorio como un territorio diverso, ¿no? Nosotros sabemos que en 1884 se decretó una ley de educación universal, gratuita, laica, obligatoria para todo el territorio argentino. Y que nosotros, como éramos territorios nacionales, tuvimos los mismos planes que en Capital Federal, es decir, aprendimos la T con la letra de tranvía y aprendimos, no sé, la C con el Colón, y así fue nuestro sistema educativo. Pero lo que pocos recuerdan o saben es que todas las escuelas que se hicieron en territorio patagónico se hicieron como escuelas elementales. La escuela elemental era nada más que primer grado, primero inferior, segundo y tercero. Y ahí se acababa la escolarización, porque pensaban que en nuevos territorios era suficiente en esta instancia con adquirir los hábitos de la lectoescritura, porque estos les iban a permitir ingresar al concierto de un ser nacional. Lo cual hizo que muchos niños y niñas que tuvieran la posibilidad de continuar estudiando, tuvieran que irse pupilos ya para terminar la escuela primaria, por ejemplo a Bahía Blanca, que era el lugar más próximo, Bahía Blanca, Buenos Aires, para terminar la escuela primaria. Entonces hay muchísimas historias de desarraigo, donde niñas, generalmente varones, y alguna niña a colegios principalmente de María Auxiliadora, salesianos, se iban muy pequeños de su hogar con esta idea que de luego fue la secundaria y posteriormente hoy estamos pensando en la universidad. Pero hay una larga tradición de donde los grupos familiares se desmembran en función de procurar educación formal. Exactamente, exactamente. La verdad que es, digo, uno lo ve en contexto y no deja de sorprenderse, ¿no? No existir la posibilidad de... Acá está la escuela agrotécnica, la misión salesiana Nuestra Señora de la Candelaria, que es donde estuvieron al principio las primeras niñas indígenas, formaban parte del Colegio María Auxiliadora y después pasaron a ser Nuestra Señora de la Candelaria, y también los relatos, la verdad que son impresionantes, pero creo que eso, ¿no? Que uno solo puede escuchar y transcribir, porque por lo menos en lo que a mí me ha tocado escuchar, no hay enojo, no hay revancha, no hay ganas de, porque no hay ganas de devolver con la misma moneda, hay ganas de que se sepa la historia. Y me parece que cuando uno detecta eso es porque algo tiene que hacer, algo valioso tiene que hacer con eso, es una responsabilidad que se crea. Exacto. Bueno, acá aviso que compartiré con Romina y con Gerardo el PowerPoint, por si alguien quiere mirar las imágenes, y también mi mail, que lo escribo por las dudas, a alguien le interesa algún tema particular. Fíjense que el haber resumido un siglo en poco más de media hora fue una tarea muy compleja y hay muchas grises que quedaron fuera. Con muchísimo gusto puedo compartir material y trabajos que nos ayuden a entender y a entendernos a través de la lectura de la historia de nuestras mujeres. Sí, ya más adelante lo que vamos a hacer es compartirles bibliografía también, y por supuesto el mail de Laura ella lo está ofreciendo, así que si lo sociabiliza está buenísimo. Y hay varias, yo quería
contar por ahí lo que siguen, los otros mensajes que están, porque todos tienen que ver con lo que venimos hablando, y a mí me hace pensar cada vez que leo algo, esto del pasado y el presente de la mano constante, porque Liliana Schiavo dice, en línea sur de Río Negro hay escuela hogar, niños lejos de sus casas, otras escuelas con casitas alrededor donde viven madres e hijos y sus maridos quedan lejos en el campo. Y esto es lo que sucede en la ruralidad, por eso decimos siempre, uno aprende del pasado, pero el presente nos enseña también cómo leer ese pasado, ¿no? Es lo que dice Liliana, para nosotros en este área, en el sur de la cordillera, una permanente, y por supuesto que en el territorio neuquino en general, en las áreas rurales también es así. Daira Rodríguez te dice, gracias Laura por tan enriquecedora charla, con ganas de seguir escuchándote, un desafío enorme la reconstrucción de la historia desde las voces y los cuerpos de las mujeres, en cada uno de los territorios en los que estamos, y su enseñanza en las aulas, fundamental. Me gustaría poder acceder a las fotografías que compartiste en la presentación. Ahí yo también quería contarles que muchos saben que en el Ministerio de las Culturas hay un canal de YouTube a donde podemos encontrar mucho material que por ahí les puede servir. En general son estos trabajos, estas mismas grabaciones que hoy estamos teniendo, por ejemplo, después se va a poder compartir. Y después también, por supuesto, que vamos a... le voy a pedir a Geraldine, que anda por ahí, que me ayude a copiar la... Archivos del Sur tiene una página que se llama Mapeo del Nahuel Huapi, a donde ustedes pueden, es una página en permanente construcción, está en su primera etapa inicial, pero a donde van a poder entrar a mirar fotografías y documentos de todo el sur de Neuquén por ahora. Ojalá haya más grupos que empiecen a sumarse, y el ministerio tiene... en algún momento contará una propuesta, no lo puedo decir ahora, pero la idea es que todo el territorio pueda tener su espacio digital, su archivo comunitario, a donde todos podamos tener acceso a la información que hay en toda la región. Esa es la idea de construir entre todos, y justamente lo que hace Laura de poder compartir su mail no es una pavada, hay mucha gente que por ahí lo puede ver así, pero la verdad es que habla de la solidaridad de los investigadores también, y que eso hay que remarcarlo. Y a ver, bueno, Laura ahí ya compartió, Pablo Fernández te saluda, Silvia, las escuelas albergues son muy comunes en la ruralidad, son fundamentales, en algunos casos, gracias a las escuelas rurales, los niños también tienen un mejor pasar. Sí, como dice Liliana, actualmente guía y colega, pero docente por los años 80, donde esas escuelas había niños indígenas y que eran maltratados por ser tales. Sigue sucediendo. Sí. Ahí recomiendo un libro maravilloso que se llama El escarabajo en la arena, de una investigadora que recorre escuelas rurales de Río Negro en Neuquén, y por ejemplo rescata testimonios donde a niños y niñas mapuches se los ponía al lado de la ventana, con la ventana abierta porque tenían olor a indio. Entonces la idea era dejar las ventanas abiertas para ventilar. Y estos son los años 80, no estoy, y 1980, no 1880, 1980. Entonces me gusta esta idea para poder pensarnos de todavía todas las cosas que faltan por cambiar, ¿no? Porque no basta con que haya escuelas, sino también preguntar dentro de esa escuela qué se enseña, cómo se enseña, en qué lengua, ¿no? Y cómo podemos pasar de revertir esta idea de sentir vergüenza, ¿no?, a la idea de sentirte profundamente orgulloso de pertenecer a una comunidad ancestral. Creo que esos son desafíos presentes en los cuales todavía hay mucho, mucho por batallar. Bueno, y ya nos estamos ahí llegando al final. Yo sé que está Estefanía Petersen medio escondida por ahí, no sé, a ver si la veo. A ver si se anima a salir. Espera que yo no tengo está Juan habilitándote los audios, a ver si nos escucha. ¿Vos podés habilitar el tuyo? Estefanía fue es nuestra coordinadora,
y la de la idea de generar estos espacios fue ella, así que a mí me gustaría que diga unas palabras, si Juan la habilita, que no sé dónde está. Sí, ahí tendría que Ahí. habilitar el micrófono. Entonces no es... Reactivar te audio, ¿ahí se escucha? Sí, Ahí. ahí estás. Bueno, Gracias, Juan. bueno, la verdad que muy contenta de que retomemos estos encuentros. Estaba un poco conmovida porque me toca en lo personal todo lo que estaba contando, hablábamos con Juan ahí. Bueno, historias personales que, nada, que se me hicieron patentes mientras escuchaba a Laura, a Gerardo. La idea es, decíamos con Romy, ir mapeando esta historia de las mujeres desde distintas perspectivas. Llegaremos al norte con Cintia también, para no quedarnos solo en el sur de la provincia, quizá el año que viene. También somos ambiciosas en esto de poder transformar esto en una capacitación que tenga puntaje docente, que el consejo le dé puntaje, lo valore, y de alguna manera ingresar con estos contenidos a la currícula también. Me refiero a la currícula del Consejo Provincial de Educación de Neuquén. Un trámite, una burocracia un tanto larga para nuestro gusto. Y después contarles que, lo dijo Romy recién, están disponibles, hay como un texto largo con todo lo que hemos hecho en pandemia para compartir. Nuestras actividades en YouTube están ahí a disposición, son muy frescas, muy recientes, y bueno, también nos gusta recibir opiniones, comentarios, propuestas, así que entiendo que esto va a continuar, ¿no? Que se sumarán nuevos actores, qué sé yo. Lo de las cortineras hace rato que lo venimos conversando, ahí dejó Laura abierta la posibilidad de hablar de las cautivas, así que, bueno, sumamente agradecidos de la presencia y de que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Gracias, Estefi. Bueno, yo lo que tenemos que ir cerrando, sé que hay más preguntas, pero quiero invitarlos la semana que viene al próximo encuentro, espero verlos a todos, que va a ser el próximo jueves, me hago lío porque hemos hecho algunos cambios, pero va a ser el jueves que viene, jueves 23, si no me equivoco, ya les digo, sí, jueves 23, a las 18 vamos a estar con el caso para discutir también un poco, porque hay visiones que son muy interesantes las que se van a proponer sobre Carmen Funes. Vamos a tener como invitada a Mirta Solari, nos va a estar acompañando Sol Cabezas, así que vamos a estar más por la zona petrolera, Huincul. Entonces nos estamos despegando un poco del sur, pero lo que vemos siempre, ¿no? Que las realidades se van cruzando y que el territorio nuestro es un permanente, o sea, está en permanente tránsito, absolutamente por todas las poblaciones que la habitan. Vamos, venimos, somos de todos lados, y me parece que la circulación es también una de las características que nos identifica como poblaciones. Desde lo arqueológico lo hablo, desde el registro arqueológico hasta el presente, ¿no? La movilidad permanente es impresionante. Y bueno, así que ahí con Carmen Funes vamos a seguir con estos diálogos. La idea, como siempre, es que hay poquito tiempo, pero que se sumen en lo que puedan. Y luego vamos a estar en San Martín la semana que sigue. Después les iremos mandando a todos los que estuvieron presentes los links de YouTube directamente, como para que sepan que ya los que están anotados en la primera charla están invitados directamente a las 3 que siguen. Vamos a estar en San Martín con la historia de Carlota Tuman, y con Ana María de Mena y Raúl Mancilla, y Geraldine, que nos va a acompañar también desde Archivos del Sur. Y luego vamos a cerrar con Mujer Mapuche en el Territorio, y ahí sí la presencia, que va a ser súper interesante, porque al final empezamos por ahí hoy la historia, y vamos a terminar con
las mujeres mapuche en el territorio y cómo también desde la antropología, la historia y desde el presente podemos presenciar las distintas formas que se van percibiendo, ¿no? en la mujer mapuche, y van a estar presentes Mariana Videla Manso, que es antropóloga, y va a hablar de Carmen Antigual, una referente mapuche muy importante que creemos, bueno, ella va a contar de qué se trata, pero creemos que hizo un quiebre en el territorio neuquino con sus formas de presentarse ante la sociedad y de formas de ser, ¿no? Dentro de su rol, de sus diferentes roles, porque ha tenido varios, y nos van a acompañar también a Mancay Quintriqueo, y le pedí a Carolina Quintupuray también, que son dos referentes de la zona lafkenche, de nuestra zona, de Nahuel Huapi, para que nos acompañen y nos cuenten sus experiencias de ellas, de qué se siente ser mapuche y cuáles son los roles y empezar a dialogar, no nosotros decir cómo es la mujer mapuche, sino que la mujer mapuche nos diga qué es lo que se siente ser mujer mapuche y cómo se viven los roles que ellas, bueno, son referentes muy importantes para nosotros a nivel social, así que va a ser un placer poder tenerlas, y creo que Caro andaba por ahí, la vi, que estaba presente. Así que bueno, eso es todo. Sí, si me Gracias. permitís para cerrar, seguramente Claro. el próximo jueves los murmullos de pasión van a cautivarlas con la vida de la Pasto Verde. Y quería cerrar con mi abuela, porque con eso empecé, y contarles que 6 años después del arribo de mi abuelo en el 14, él viajó a Buenos Aires, al puerto, a esperar que llegara el barco, donde venía la mujer que hacía 6 años que no veía, y cuando bajó del barco, la alegría de verla nuevamente bajando esa escalinata, muy pronto se opacó, porque en vez de 3 niños, venían 2. El tercero había muerto de sarampión, porque mi abuela no tuvo plata para pagar al médico, que le exigió que para tratarlo tenía que pagar, y ella no tenía con qué. Entonces, esta última reflexión, a esta Eustaquia Méndez, que tantas cosas me enseñó, y siempre pensar que el género en sí mismo no explica nada, si no lo vinculamos con la ascripción social, con la etnia, con la edad y con el lugar. Solo conjugando, interseccionalizando estas variables, podemos quizá acercarnos a comprender este mundo tan diverso y desigual. Así que muchísimas gracias por la invitación, y hasta otra vez seguramente. Muchas gracias. Gracias a todos por estar. A ver si